Yo prefiero achicar el Estado y que haya menos pobres en la Argentina. Y sigue bajando la inflación o desacelerando. Y la pobreza, y pasa con la pobreza lo que parece que va a pasar, porque también es tramposo igual leerlo como se está leyendo. Ahora hay que esperar, por algo se mide cada 6 meses. Bueno, pero es probable que pase. Si pasa, creo que va a ser evidente que gran parte de nosotros vamos a vivir peor, como una medida muy básica, vamos a vivir peor. No, pero sos muy pelotudo. Tu papá son primo, ¿qué mierda? Te picó un pelotudo de pendejo. ¿Qué carajo te pasó, flaco? No, sos muy boludo. Bueno muchachos, como ya saben salió el dato de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2024 y dio 38,1%. El último dato que se tenía era del primer semestre de 2024, muy influenciado con la inflación que dejó el moco duro de Sergio Massa, y estaba en 53%. Pero si sos un termocucardo y le querés achacar ese primer semestre de 2024 a Milei, el dato del segundo semestre de 2023 dio casi 42%. En cualquiera de los casos la pobreza se desplomó e increíblemente tenemos gente muy enojada con esto. Los cucardos están indignados de que la pobreza baje. Milei cerró el 2024 con menos pobreza estadística, pero a costa de ajustes brutales y precariedad. La desigualdad sigue disparada y más del 50% de los niños son pobres. No es progreso, es maquillaje neoliberal. Me encanta que se peleen con la estadística, y ahora que ven la baja de la pobreza empiezan a buscar otra cosa para romper los huevos, y es la desigualdad. Porque esta gente prefiere que todos seamos iguales, pero en la pobreza. Habla como si los números que dejó el gobierno de Alberto fueran los de Suiza. Encima, que haya bajado la pobreza al mismo tiempo que hace el ajuste es todavía mucho más meritorio. Hay uno que se hace el que se las sabe todas y es una máquina de pifiar. Viene augurando hace rato que el gobierno de Milei se está por caer y tiró su pronóstico de pobreza. Se incrementó la pobreza y lo más grave de esto es que no se va a modificar con estas políticas del gobierno y con este gobierno. ¿Por qué 70? Y bueno, porque este 52 es de marzo. Te dicen primer semestre, pero es un promedio del semestre. Sí, lo entendí. Ayer cuando lo explicaste, lo explicaste bien. Por lo tanto es marzo. Y está claro que si vos agarrás de marzo hasta ahora cuánto se incrementó la pobreza, vas a estar en estos niveles. Y encima, o sea, los niveles de 60 y pico, 70. Esto es lo que está pasando al pueblo argentino, un hecho inédito que nunca aconteció. Bueno, tampoco estuvo tan mal, le pifió por 32 puntos, que son 17 millones de personas. Sos un pelotudo. Pero antes de continuar, déjame hablarte del patrocinador de este video, Conquerblox. La mayoría de los países en Latinoamérica tienen alguno de estos dos problemas: muchísima inflación o muchísimos impuestos. Y encima todos tienen salarios bajísimos. Entonces mucha gente, en búsqueda de una vida mejor, termina emigrando al primer mundo. ¿Qué harías si te dijera que puedes conseguir un salario del primer mundo sin tener que alejarte de tu familia y tus seres queridos? Y no es una de esas estafas donde tenés que meter 5 amigos y te llevas 700% de rentabilidad. Masivo, bro. Lo que te ofrezco es aprender una nueva profesión tecnológica, de la mano de una de las instituciones con más casos de éxito en todo internet. Una institución que no te va a enseñar algo que ya no se usa, sino una profesión actual, conectada con la realidad y encima rentable. Por lo que vas a poder trabajar remoto desde Latinoamérica para el primer mundo, cobrando un salario primer mundista. Y lo mejor de todo, lo vas a poder aprender desde la comodidad de tu casa, sin límite de edad y sin conocimientos previos. ¿Te gustaría descubrir cuál es esa profesión? Bueno, conseguí que Bienvenidos AES, uno de los formadores más prestigiosos de habla hispana, prepara una clase gratuita de 15 minutos para vos, donde vas a descubrir de qué se trata la profesión, sus ventajas y cómo vos vas a poder aprenderla. Así que si te interesa, te dejo el link en la descripción y el comentario fijado. Obviamente no podía faltar el llanto de la boluda de Mengolini. Bastante desconcierto, te voy a decir. Yo obviamente me desconcerté yo misma, pero después empecé a escuchar por ahí, por todas partes, que es difícil de comprender que haya bajado la pobreza cuando lo que marca el sentido común, lo que uno ve cuando camina y vive... Baja bastante, y la indigencia también baja al 6,4%, unos 3 millones de indígenas. No son números, en absoluto no son números así como para festejar, digamos, ¿no? Ellos festejaron muchísimo. No solo festejaron, sino que Milei salió a insultar a... todo lo que se te ocurra. Los econochantas, los mandriles, toda esa historia. Sí, leí, había un periodista que decía que es fácil imaginarse agarrándose las partes y señalando a todo el mundo. Sí, claro. Ese fue el gesto, pero en realidad seguís teniendo 17 millones de pobres y 3 millones de indigentes. No sé si es para estar haciendo como una fiesta, bueno, en fin. ¿Cómo vas a dar el dato de que bajó la pobreza a 15 puntos con esa cara de tristeza, hermano? Me quedo con esto de que no son números para festejar, porque se repitió por otros lugares. Pobreza, hacer en paralelo, mientras se conocían los
estos números, el presidente tuiteó contra los mandriles econochantas. No hay nada para festejar, obviamente sacó este estilo, ¿no?, retórico de plantear la discusión de ese modo, cuando no hay nada para festejar. Y no son números para festejar. 8 millones de personas salieron de la pobreza. Al final los cucas no festejan cuando sale gente de la pobreza, no festejan cuando baja la inflación, no festejaron ni cuando le ganamos 4-1 a Brasil. Estoy cada día más convencido de que los kirchneristas odian la felicidad. ¿Cuándo festejaron ellos? Momento de festejos kirchneristas que me acuerdo, cuando ganó Alberto, mientras daban los números de fallecidos por COVID con un payaso al lado. ¿Cuándo más? Cuando se comieron la fake de que Milei se había hecho caca en un foro internacional, y no se me ocurre más. Qué feo es ser kirchnerista, boludo. Vamos ahora a La Nación Más, que se ve que también están bastante cogidos. Primero, María Pauta Santillán. También cambiaron las mediciones, hablábamos recién en el pase, y eso es importante. ¿Por qué? Porque pasa como con el salario. Los números de pobreza que bajaron, ya no, sino estos que estamos viendo y que nos alegra muchísimo. A ver, también no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque han aumentado muchísimos las tarifas, las prepagas, en fin. Falso, las mediciones no se cambian, son las mismas de siempre. Eso le aviso a los cucardos que están viendo este video. Si aceptaste el dato del 53% del semestre pasado y no aceptaste del 38%, sos un imbécil. Nos alegra muchísimo. Y la otra que hicieron en La Nación Más, pusieron un gráfico con inconsistencias en la escala. En la pandemia, fíjate lo que subió, se corrigió un poco, pero empieza a subir en el último y estás año. En este nivel, o sea, bajaste, hiciste un gran esfuerzo, pero fíjate que estamos todavía lejos, muy arriba de la media de los últimos. Estamos midiendo de 2007, si vas más para atrás. Hijo de puta, acagüey. Sí, igual para este número es un poquito más bajo. Tendría que estar por acá, por el dibujo. Acá estamos en 41.7, el 38 que tendría que estar por acá. Claro, está bien. Engaña un poquito. Engaña un poquito, pero de todos modos, habría que ir acá. Sí. Bueno, perdón, estoy con la voz un poco complicada. Pero, estás emocionado. Estoy emocionado, no. El 38% de Milei en el gráfico se ve más alto que el 42% de Alberto. Atento ahí, Kavak, para desarticular la opereta. Es raro cómo el otro conductor se pone como medio nervioso. ¿Se acuerdan cuando Aníbal Fernández, siendo ministro de Néstor, dijo que no había inseguridad, sino que lo que había era una sensación de inseguridad? Bueno, volvió en forma de fichas. Día de indigencia, no hay canasta que valga, es la canasta de alimentos. La indigencia bajó un 50% del 23 al 24. Vayan a lo ¡anda chacarita! Es muy sensible a la baja de la inflación, como es muy sensible a la suba de la inflación. Y la verdad que cuando te baja la inflación, evidentemente hay una falsa sensación de que se acaban los pobres. Es un sorete. Lo otro que me causa gracia son los cucas totalmente vencidos. Por lo menos les respeto la honestidad. Déjame preguntar algo desde la ignorancia, porque estamos haciendo... Más Julio. Voy a más Julio. No, pero incluso voy a masculinar con la orientación de lo que voy a preguntar. Pero ¿cómo explicamos todo esto que estamos diciendo cuando en 6 meses la pobreza bajó 14 puntos? Me lo pregunto yo desde el lugar... Suponete que yo dijera, che, yo quiero salir a matarlo al gobierno, económicamente en términos discursivos. ¿Y discursivamente, cómo me planto para decir, che, pero bajó la pobreza a 14 puntos? Muchachos, suscríbanse y dejen un me gusta, que eso realmente me ayuda un montón. Así que, si algún Kircho te quiere convencer de que como bajó la pobreza vas a estar peor, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreon, a todos los que donan cafecitos y a los miembros del canal. Les mando un abrazo.